Hola muchachos, buenos días. Pues nuevamente ahora vamos a trabajar la asignatura de educación artística. Para esta segunda unidad de aprendizaje curricular nos toca un tema de los más interesantes. Nada más, nada menos que tendremos que hablar de la historia de la música. Algo tan artístico y tan importante, hasta una de las bellas artes bien importantes que ha permanecido y ha perdurado hasta nuestra actualidad. Comenzamos. Ok, pues miren, desde que hay hombres sobre la tierra existen manifestaciones musicales y manifestaciones artísticas, pinturas rupestres, tallados de piedras, vasijas de barro, de algunos otros monolitos. Entonces, la música es algo que está presente desde la misma prehistoria. El hombre siempre ha tenido una necesidad de comunicarse. Por eso, siempre ha buscado la manera de lograr fabricar instrumentos musicales, o tal vez cantando, aplaudiendo, golpeando objetos, en fin. Para el hombre primitivo había dos señales importantísimas entre la vida y la muerte: el movimiento de diferentes objetos, aves, y el sonido. Por eso desde la antigüedad se practicaban muchísimos ritos mortuorios donde estaban presentes sonidos de tambores, sonidos de flautas. Tal vez no estamos hablando de una música tan formal como la conocemos en la actualidad, mas sin embargo, sí, los hombres empiezan a tener esta inclinación por la música. Como lo estábamos diciendo, pues el hombre en la época prehistórica quería imitar los sonidos de la naturaleza, obviamente de los animales. De ahí que siempre sus ceremonias iban acompañadas de dichos sonidos. Ocupaban varios instrumentos musicales, muy rudimentarios, por cierto: tambores, la flauta, la voz humana. Es bien importante que es la curiosidad y que se da mediante la observación de su alrededor para que los hombres puedan imitar estos sonidos. Aquí podemos observar algunos de los instrumentos que están hechos de conchas, de huesos, de piedra, en fin, la música primitiva, algo que sin duda nos impacta. Es bien interesante que estos objetos pues son piezas de museo, pero representan la expresión artística desde hace miles de años. Sin duda, una de las culturas más importantes en cultivar, o de las que se dedicaron a cultivar las bellas artes, es la cultura grecia. Aquí, al igual que en otras, se aparecen, se dan, se manifiestan diferentes conceptos apegados a la música. Se conservan algunos manuscritos de los griegos donde viene la palabra música o musiqué, que engloba tanto a la poesía como la danza, la música. Los griegos consideraban que la música tenía su origen en los dioses, y muchos, como por ejemplo Platón, la consideraban la base de la educación. Es bien importante que recordemos, estamos hablando de la antigüedad, no existe la televisión, no existe el internet, no existen las redes sociales, por lo tanto, tiene que ver mucho la observación del medio. Y de esta manera, los griegos logran conformar los primeros escritos, si así se pueden llamar, o escritos musicales, o más bien dicho, manifestaciones artísticas. Aquí encontramos algunas representaciones. Ahí tenemos un instrumento muy antiguo, una pequeña pintura, lo que probablemente se hacía, y pues el teatro griego, el coro griego.
Acuérdense, estamos hablando de la antigüedad, no hay tecnología, no hay micrófonos, no hay bocinas, no hay nada de esto. Todo tenía que ser con la voz humana. Acuérdense que también se habla mucho del famosísimo coro griego, que era esta representación artística, estos cantores o cantantes profesionales que estaban a la par del mismísimo emperador para poder representar o reproducir lo que el gobernante griego pues comunicaba. Pues también la música se cultivó en Roma, ya que desde la antigüedad existieron escuelas de flauta y trompeta. En esta época adquieren gran importancia las representaciones teatrales, obviamente muy primitivas, acompañadas por música y el anfiteatro. Además, los famosos juglares, acróbatas que caminaban por las calles como una manera de distracción. Aparece la pandereta, aparecen algunas flautas. La manifestación artística era una parte del reconocimiento de estatus, es decir, solamente algunos matrimonios de la nobleza pues podrían tener artistas que les pudieran representar actos musicales y teatrales. No era una arte que estuviera destinada para todo el pueblo, más bien solamente para algunas élites gobernantes. Ahora observamos algunas representaciones de instrumentos antiguos pertenecientes a esta cultura. Cambiando de época, hablamos ahora de la música medieval europea, que esta se compuso durante la Edad Media, la etapa que comienza con la caída del Imperio Romano en el año 476 y finaliza en el siglo XV, en 1453, con la caída de Constantinopla. La música medieval puede ser estudiada gracias a que ha sobrevivido por medio de manuscritos musicales que se han conservado en pergaminos, que acuérdense ustedes que eran pergaminos de pieles de algunos animales. Entre estas se pueden encontrar piezas muy antiguas que son, por decirlo de alguna manera, representaciones artísticas, pero estas estaban más ligadas al contexto religioso, es decir, piezas que se escuchaban en las iglesias, o más que en las iglesias, en las abadías de la época. Para el contexto de la música medieval lo podemos dividir en dos grandes periodos principales, el periodo romántico y el periodo gótico. Dentro de la música medieval se pueden distinguir diferentes fenómenos musicales, entre los que destacan el canto gregoriano, la música profana y la polifonía. En lo que se refiere al canto gregoriano, se concibe así gracias al Papa Gregorio I, o también conocido como San Gregorio Magno. Hasta el siglo X, esta música europea, como la música de otras culturas, era fundamentalmente monódica, es decir, de una sola línea melódica, en lo que no se interviene para nada la armonía sin ningún acompañamiento de instrumento. El ritmo del canto gregoriano es libre, no sometido a la rigidez métrica del compás. Siguiendo en esta misma época, hablamos de la música profana, que esta está interpretada por los trovadores, que pertenecían a una clase social elevada e insistían en distinguirse de los famosos juglares, considerándoles de peor condición. Generalmente los trovadores componen y cantan sus propias obras, mientras que el juglar solo interpreta, porque no tiene formación ni facultades para componer. Su actividad surge en el sur de Francia. Por su parte, los juglares son estos personajes tan cotidianos en esta época que van de pueblo en pueblo, de villa en villa, de lugar en lugar,
cantando, tratando de notificar o de mostrar las hazañas de algunos otros personajes de su tiempo. Ellos están alejados del castillo, ellos van de aldea en aldea y pues su público generalmente es un público analfabeto, gente que no sabe leer ni escribir, pero que gracias a sus interpretaciones logra enterarse de los acontecimientos de su época. Pues aquí una muestra de algunas pinturas de cómo se concibe tanto a los juglares como a los trovadores, que podemos considerarlos como los artistas de esta época. Pues bien, ojalá y esta pequeña cápsula les haya servido, y lo más interesante es que nos demos cuenta que en todas las épocas históricas de la humanidad siempre han estado presentes las bellas artes. En esta ocasión hablamos particularmente de la música, una de las manifestaciones artísticas que sigue presente hasta nuestros días. Muchas gracias, cuídense mucho, adiós.